Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, confía en el Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a todos tus huesos. Creemos esa palabra, la hacemos nuestra y se convierte en una palabra rema en nuestro espíritu. Intentaré en el mensaje de esta mañana contestar la pregunta que formulamos y que está ahí plasmado en la pantalla: ¿qué es la trascendencia y la inmanencia? Estas dos palabras son términos que hoy en día, a través de la tecnología y a través de los diferentes términos en la sociedad actual que vivimos, se está utilizando de una manera continua y de una forma persistente. Pero hay ciertos términos y ciertas expresiones en el ámbito de la sociedad que nos rodea que se utiliza sin entender y comprender el significado, la causa o el motivo por la cual son utilizadas estas palabras. Lo cierto es que podemos de una forma totalmente con una profunda convicción en nuestro espíritu entender que la generación actual que nos ha tocado vivir está entrando en una época, podríamos decir, de crisis de trascendencia. Al principio le costará entender, pero cuando comenzamos a profundizarnos en los textos bíblicos vamos a ir entendiendo esta palabra. La palabra trascendencia es un concepto que se usa en las diferentes religiones de una forma distorsionada, por consiguiente, para explicar la condición de que uno no está conectado al mundo material, real o finito, sino por el contrario, este término parece ser el más acertado cuando se habla de la condición de la humanidad en estos tiempos actuales. Para nadie es un secreto, para nadie es quizás un misterio que los programas de cómputos que hoy en día utilizamos en el diferente sistema computarizado, en el iPhone, en la computadora, en el iPad, en los diferentes medios tecnológicos, tiene cada vez unos avanzados programas y sistemas que cada vez se van avanzando y se van perfeccionando aceleradamente, y eso todos somos conscientes de lo que estoy diciendo. Programas más sofisticados, con más capacidad de memoria, y sin embargo podemos nosotros observar que cada uno de esos programas o sistema que tiene usted en su teléfono, en su computadora, tiene más información que la biblioteca más grande que existió en el mundo. Y es tanto el poder que está adquiriendo ese sistema computarizado y tecnológico que hasta logra formar personajes dentro de la capacidad de la tecnología con el propósito, el motivo y la causa de controlar y de alguna manera monitorear la vida, el pensamiento y la vida periódica de todos los seres humanos del mundo. Hoy estamos frente a una batalla espiritual, porque dentro del marco tecnológico podemos observar que hay una combinación de la sabiduría humana con una sabiduría que son misterios ocultos de entidades demoníacas. Y realmente es lo que la palabra del Señor nos dice a través de su palabra en los textos que acabamos de mencionar y leer. A veces en la vida y en estos tiempos actuales tenemos que tomar decisiones muy importantes, y muchas veces posiblemente sientes como si no puedas confiar en nadie, en absolutamente nadie. Y para algunos lo más trágico, lo más lamentable y triste es que para algunos cristianos ha llegado un estado de frustración y de fracaso que ni aún pueden confiar en el Dios que creó los cielos y la tierra. A ese punto queremos llevar y a ese punto queremos entender el mensaje de esta mañana. Sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí. Él nunca se equivoca. Hasta Él sabe lo que anhelas alcanzar mejor que tú mismo.
El llamado es que debes confiar, el llamado es que debes confiar plenamente y completamente en todas las decisiones que tomes, pero arraigado profundamente en Dios y en el poder que emana de su misma presencia. Porque esto nos conecta con algo que habíamos comenzado a indagar y a profundizar el domingo pasado. Cuando Dios mismo a través del profeta Isaías en el capítulo 55 y el verso 8 al 9 dice Dios acerca de la condición del propio ser humano, y Él establece y dice: porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque si bien es cierto que a través del profeta, en este orden profético de Dios de Isaías, le está hablando en forma particular en esta ocasión al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era necio en su actuar, como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba, o como si entendieran que pudieran estar por encima del propósito y la voluntad de Dios. Queremos recalcar que el conocimiento y la sabiduría de Dios son superiores a cualquier sabiduría, entendimiento, conocimiento del ser humano. No es comparable la sabiduría, el conocimiento de Dios con el conocimiento limitado, finito de los humanos. El ser humano está equivocado una y otra vez si piensa que puede hacer que los planes y los propósitos divinos de Dios se acomoden a sus propios planes. Dios no se va a acomodar a nuestros planes. Nosotros, en la obediencia y fidelidad, tenemos que acomodarnos al plan divino de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros y Él conoce mejor que nosotros. Por el contrario, somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo de conformarnos a sus planes y de tener realmente en nuestra mente, aleluya, la revelación de sus pensamientos. La Biblia dice de una forma extraordinaria que Dios creó al hombre y creó a la mujer a su imagen y a su semejanza. Pero algunos hoy en día, o muchos hoy en día, no algunos sino muchos, están intentando de hacer sus propios dioses, creados bajo una apariencia humana, pero llenos de pretensión y demencia y de locura infernal. Ahora, ¿qué significa la palabra trascendencia? Como lo comencé a explicar en el comienzo de la introducción, quiero que cada uno de nosotros entendamos que ese concepto hace referencia a la condición de no estar conectado al mundo material, sino por el contrario formar parte de lo inmaterial o de lo infinito. Por eso que al principio dije que aunque muchas religiones pretenden ser trascendentales y tener inminencia, lo único que es inminente y lo que único que es trascendente es Dios y su presencia. Y lo vamos a ver. En este sentido, entonces, la trascendencia es una condición divina que se atribuye solo y exclusivamente a Dios, aunque muchos pretenden usar esa terminología. Solo pertenece exclusiva y totalmente a Dios, porque solo Él está por encima del mundo terrenal y su existencia es perfecta y es eterna. O sea, el concepto de la trascendencia como tal, esa palabra la vas a oír mencionando o mencionarse de una manera continua en diferentes aspectos en estos tiempos actuales, tiene una particular importancia para la comprensión realmente de lo que tenga que ver con la deidad de Dios mismo. Entonces, de la trascendencia sale la palabra trascendente, que es realmente
la palabra que se utiliza y se refiere a todo aquello, la palabra trascendente es todo aquello que está por arriba o más allá de la experiencia o el conocimiento humano común. Lo que se extiende más allá de los límites o los intereses humanos y terrenales. Por eso que sin lugar a duda y con plena convicción, dependencia y confianza en la revelación de la palabra, podemos decir con tenacidad y con valor y con fe maravillosa que solamente Dios es trascendente y siempre va más allá de tu comprensión y de tu propia naturaleza limitada, imperfecta y que muchas veces llega a cometer errores que luego los lamentas. Entonces, por otra parte, Dios también, aparte de ser trascendente, Dios también es inmanente. Es una palabra que se utiliza hoy en día. De modo que su trascendencia no lo hace lejano ni distante. La palabra inmanente significa que además de ser un Dios trascendente, Dios también es inmanente, porque el Dios grande, supremo, que está por encima de todo, es inmanente porque esa palabra significa que está cerca tuyo, cerca de ti y cerca de tus necesidades. O sea, con ser trascendente, Él es personal y se ha dado a conocer a través de la persona maravillosa de Jesucristo. El concepto bíblico de la cual nosotros podemos desarrollar en esta hora es que la idea de la inmanencia y la trascendencia, podemos decir que Dios es inmanente en el sentido de que Él está presente en todas partes y que el orden de la naturaleza revela en forma inequívoca su acción, su poder, su soberanía y su, aleluya, y su gracia en todo momento. Por lo cual se puede afirmar en esta mañana claramente que Dios es el origen de todas las cosas. Lo creemos. Dios es el origen de todas las cosas. Todo lo que está en Él. Y no existe nada que esté fuera de su presencia, porque Dios es la plenitud de todo y en todo. No hay existencia que pueda explicarse sin la presencia del Dios Todopoderoso. Al tener esta perspectiva, ¿cómo se puede entender la trascendencia y la inmanencia de Dios desde una perspectiva de lo que son y significa los atributos divinos del Creador? Quiero que por un momento puedas analizar lo que vas a escuchar y vas a oír que Dios tiene atributos morales. Son aquellos que pertenecen a la forma como Dios trata con lo que Él ha creado y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Es la manera como Dios se relaciona con el hombre, con la mujer, con aquello que se convierte y que se declaró, o Dios mismo lo declaró, como corona de la creación. Los atributos morales son la santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Eso podríamos colocarlo en la lista de atributos morales que emanan de la misma presencia de Dios. Vuelvo a repetir, santidad. Por eso que todo aquel que se acerca a Dios es transformado de gloria en gloria y es purificado según la esperanza que emane en lo profundo de su espíritu y de su ser interior. Por lo tanto, la Biblia nos dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. El atributo moral que emana de la presencia de Dios es siempre santidad, nunca impureza. ¿Estamos de acuerdo? Lo que emana de Él es santidad. Por eso que uno de los atributos divinos morales de Dios se llama santidad. También es un Dios justo. Por lo tanto, aunque vivimos en un mundo de injusticia y de imperfección, usted nunca confíe en la justicia del humano. Tómese y aférrese plenamente para saber y entender que Dios tiene esa
atributo, ese atributo moral llamado justicia, y que si usted aprende a depender de Dios en los momentos más hostiles y difíciles de la historia de la humanidad, usted va a ser alcanzado por la justicia de Dios y nunca será avergonzado. ¿Es misericordia? Claro que sí. Unos atributos divinos de Dios es misericordia. Conforme el escritor dijo, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Lo hemos comprobado y lo comprobamos periódicamente. Dios es un Dios misericordioso. Siempre su misericordia excede a todo nuestro conocimiento humano. Y lo hemos enseñado en esta casa, que mientras gracia es ser alcanzado por Dios y recibir lo que no merecíamos, la misericordia es recibir la gracia, la misericordia es recibir más de lo que merecemos. Ya conmigo, gracia es recibir lo que no merecíamos, pero misericordia es recibir aún lo que quizás no teníamos en cuenta o lo que no merecíamos alcanzar. Es más, diga conmigo, es más de lo que merecemos. También Dios tiene su atributo de sabio. Por eso que la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y conforme a su voluntad le será dado. Por eso que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De él mana la correcta sabiduría. Lo tenemos ejemplos palpables a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Profetas como Daniel, que se distinguió con la sabiduría por encima de los sátrapas, adivinos, agoreros que estaban rodeando el reino de Nabucodonosor. Tenemos a un José que pudo ser destacado en medio de un territorio llamado el Imperio de Egipto. Tenemos a tantos otros como Esdras, como Nehemías. Podemos tener a un Moisés y podríamos seguir la lista innumerable de hombres que marcaron, aleluya, modelos a seguir, que supieron lo que era depender de la sabiduría de Dios en todo momento. También una de las cosas morales es que Dios es soberano, y eso nos motiva a adorarle, eso nos motiva a alabarle, eso nos motiva a darle la gloria a Él, porque Él está por encima de todas las cosas. Él es soberano y todo está bajo el control de su jurisdicción divina. Él tiene un gobierno llamado reino de Dios y también llamado reino de los cielos, porque tanto los cielos de los cielos como la tierra que Él formó le pertenece, y Él es soberano de todo lo que Él mismo ha creado. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, tenemos que ir ahora a resaltar que también Dios tiene atributos naturales. Los primeros que he mencionado son atributos que Él le place compartir con el ser humano. Pero hay otros atributos divinos que Él no los va a compartir con ningún ser humano. Y esa palabra y esos atributos se llama la omnipotencia. Piense por un momento, si usted lograra ser omnipotente, se olvida de todo lo que le rodea. Y como muchos pretenden hoy en día, dentro de su equivocada sabiduría y dentro de su equivocada elección, piensan que pueden ser superior a Dios. Omnipotente, uno de los atributos que no son transferibles al ser humano. Nadie puede ser omnipotente, solo Dios, porque entonces habría otros dioses. Solo Dios es omnipotente. Omnipotente significa poder sobre todo poder. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro. Por eso que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. También es omnipresente. La capacidad de Dios de estar presente en todo lugar a la misma vez. Su presencia está aquí, en esta casa, pero su presencia está en todo lugar donde hay un pueblo que está reunido y que se ha reunido para adorar y escuchar su palabra. También es omnisciente. Él sabe lo más mínimo que cursa por tu pensamiento. Sabe lo que hay en tu corazón. Sabe lo que oyes y sabe lo que piensas. Sabe lo que decides y sabe lo que determinas. Sabe cuáles son tus planes
y cuáles son los que están equivocados y están fuera de su voluntad perfecta. Pero también entonces, dentro de esos atributos divinos, podemos decir que la inmanencia divina se complementa con la trascendencia de Dios. Es decir, Dios, diga conmigo, está por encima de todo. Y aunque los mismos atributos de la cual estoy mencionando, los atributos divinos, son términos que ayudan a describir la relación de Dios con lo que Él ha creado, debemos de entender que la inmanencia de Dios se puede entender que Él está activo y cercano a su creación. Y la trascendencia nos ayuda a comprender que Dios está fuera de la creación, en el sentido de que Él es superior a todo lo creado. Diga conmigo, Él es superior a todo lo creado. Tú no estás por encima de Dios, tú estás debajo de Dios. La humanidad está debajo de Dios. Aún las personas que ignoran y blasfeman contra Dios están debajo de Dios. O sea, la veracidad bíblica de este término nos dice que toda la creación depende del cuidado de Dios. Tengamos claridad en esto que estoy diciendo. La trascendencia es que Dios está por encima de todo. Pero a pesar de que Dios está por encima de todo, o con la gracia que Dios está por encima de todo, también Él es inmanente porque Él está cercano a nosotros para, conforme su voluntad, contestar cada una de nuestras peticiones. Esa es la verdad de Dios. Miremos por un momento que esto está revelado en el Salmo 104. Voy a leer unos textos bíblicos y quiero que mientras estoy leyendo estos textos usted vaya meditando profundamente y reflexionando en lo que estos textos están revelando acerca de que Dios está por encima de todo, pero está cercano a aquello que Dios ha creado. Y dice la Biblia: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves y allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados. Renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y la tierra tiembla. Toca los montes y ellos humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Porque dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. O sea, cuando nosotros leemos este Salmo 104, de la manera como lo hemos acabado de leer, toda la creación revela que Dios es un Dios de creación. Nos revela que Dios es un Dios de bondad. Y nos revela que Dios es un Dios de sabiduría divina. Entonces, al contemplar la propia naturaleza que Él mismo ha creado a nuestro alrededor, nos lleva solamente a hacer una cosa: a glorificarle solo a Él por su perfecta creación. Y aunque el diablo diga lo contrario, tú no necesitas, aleluya, ninguna forma tecnológica que te pueda perfeccionar, porque Dios te hizo un hombre o una mujer perfecta. Tu cuerpo será y sigue siendo perfeccionado de gloria en gloria. Asimismo, al ver la humanidad, podemos considerar las personas como creación única de Dios. Mírate a ti y dile: Señor, te doy gracias por la creación. Gracias, Señor, por darme el cuerpo que tengo.
Yo veo que muchos dijeron gracias, Señor, por el cuerpo que tengo. Aleluya. Pero tú y yo somos creación de Dios, con talentos, con habilidades, con dones especiales, con gracia especial de Dios. Y gracias a Dios que no hay otro igual a mí, ni otro igual a ti, porque si no sería el mundo muy aburrido. ¿Sabe lo que todos seríamos iguales? Eso es lo que quiere hacer la teología, el transhumanismo y el poshumanismo, hacer una repetición, repetición y repetición y repetición, hacer todo igual. Crear robots que parecen humanos caminando en la tierra. Sí, eso lo están logrando. O intentar cambiar la mente de los humanos, decir que la teología puede hacer el hombre perfecto, el hombre 2.0. Pero Dios es un Dios trascendente. Nadie puede hacer perfecto lo que Él ha hecho y ha creado. El Salmo 104, por ejemplo, entonces habla de la soberanía de Dios en la historia, entendiendo que solamente su poder supremo e ilimitado está por encima de todo lo que Él mismo ha creado. Dios crea, Dios preserva y Dios gobierna. Diga conmigo, Dios crea, Dios preserva y Dios gobierna. Por lo tanto, si Él crea y Él preserva y Él gobierna, entonces es capaz de ocuparse de nosotros. No tengas temor, aunque otros estén temblando. No tengas miedo, aunque algunos, muchos y millones están siendo cautivados por el miedo y por tantas condiciones adversas. Porque si Dios crea, preserva y gobierna, aleluya, es capaz de ocuparse de nosotros. De ocuparse de ti, de tu familia, de tu casa. De ocuparse de tus necesidades conforme a su voluntad, propósito y diseño divino. Hoy en día muchos tienen la audacia quizás de pensar que no necesitan de Dios. Sin embargo, cada suspiro que damos se debe al aliento de vida que un día Él sopló en cada uno de nosotros. En el momento que Él determine quitar ese hálito de vida, ese oxígeno de nosotros, ya no estamos más en esta tierra. Dios no solamente te ha dado la vida, sino que también desea lo mejor para ti. Recuerda, Dios no solamente te ha placido o le ha placido darte la vida, formarte y crearte para que estés en esta mañana aquí reunidos y congregados juntos como familia espiritual, sino que a más de ello, aleluya, Él te ha dado el hálito de vida y te sostiene porque Él es un Dios trascendente. Dios no solamente es trascendente, sino que está cerca y está contigo. Esta es la razón por que debemos de buscarle. Día a día, conociendo su voluntad. En todo lo que hagamos tenemos que saber que estamos en su voluntad. Y eso es interesante. En ese conocimiento de trascendencia y de inmanencia podemos entender que no existe un lugar en el cual no esté Dios. Dígame usted y póngase de pie y demuéstreme que hay un lugar que no esté la presencia de Dios. El profeta Jeremías, contestando a esa verdad que acabo de mencionar, dice en forma de pregunta lo siguiente. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo acaso toda la tierra y todo el universo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Los hombres no deben engañarse con la idea de que pueden esconder sus artimañas de Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, tanto en el sentido inmanente que está cerca de nosotros, como en el sentido trascendente que está por encima de nosotros. Dios está cercano a todos nosotros. Mira lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 27 al 28.
Y este es un mensaje para despertar en el ser humano la profunda inquietud de acercarse intensa y apasionadamente cada día más al Señor. Y dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, e inmanente, Él no está lejos de cada uno de nosotros, Él está con nosotros, Él está con nosotros, Él está cerca de nosotros, Él está con nosotros. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, iglesia, el propósito de Dios para el hombre, la mujer, es revelarse a sí mismo como el creador y soberano de todo lo que existe, para que lo creas, para que lo experimente, para que sientas que esto no es el concepto de una barata ideología, fábula o filosofía, es la presencia de Dios real. El propósito de Dios para el hombre, entonces, y la mujer, es que tú le conozcas. Los hombres no pueden excusarse, las mujeres no pueden excusarse de no conocer acerca de su grandeza, porque Él se ha revelado a sí mismo en el mundo físico y a través de la naturaleza y todo lo que existe. En todos los detalles vemos la creación de nuestro Dios. Esta es la razón por que la palabra de Dios nos afirma una y otra vez, en una manera especial, que en Él vivimos. Diga conmigo, en Él vivo. Y en Él me muevo. Y por Él soy. Diga conmigo fuertemente, por Él vivo. Por Él me muevo. Y por Él soy. Si el hombre es linaje y la mujer es linaje de su creación, sería necio pensar que Dios no es más que un ídolo de fabricación humana. Este razonamiento hace evidente y absurda la idolatría y el engaño en el que sucumben millones de seres humanos. Porque la mejor evidencia, la más grande evidencia, aleluya, de toda esperanza para el hombre es Dios. Pero pretender colocar nuestra esperanza en dioses que fabriquen o hagan los humanos es pretender huir de la propia presencia de Dios. Entonces surgen tres preguntas interesantes. Si el hombre y la mujer intentan huir de la presencia de Dios, la pregunta primera, ¿a dónde vas a huir que Él no te esté viendo? Contesta esa pregunta. ¿A dónde puedes huir que Él no te está viendo? ¿A dónde pueden ir los que están ejerciendo autoridad humana donde Él no lo está viendo? ¿En dónde se podrán esconder los planes ocultos de las tinieblas donde Dios no lo esté observando? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás que Él no esté viéndote y observándote? La segunda pregunta es, ¿en dónde te vas a esconder? ¿Hay un lugar que te puedes esconder de la presencia de Dios? ¿Verdad que ninguno? Si en los cielos hiciera su morada, ahí está Dios. Si en lo profundo de la mar descendiéramos y nos escondiéramos en lo profundo de la mar, ahí está Dios. Si entre las hendiduras de las peñas dijera, no me puede ver Dios, allí está Dios. ¿A dónde me voy a esconder que Él no me vea? ¿Dónde me voy a ocultar que su omnisciencia divina no me esté contemplando? ¿Dónde me voy a esconder donde su omnipresencia gloriosa no esté allí para observar cada uno de mis pensamientos? Y la tercera es, si no tienes a dónde ir, si no tienes dónde esconderte, entonces la tercera pregunta, entonces ¿qué vas a hacer? Esta iglesia y esta familia y cada familia en la tierra espiritual que son parte de la iglesia triunfante de Jesucristo, aleluya, podemos decir de una forma extraordinaria, Él no está lejos de ti ni de nosotros. Si lo buscas de todo corazón, puedes tener la firme convicción que lo vas a hallar cuando le busques. No tendrás que subir a lo alto, ni sumergirte en lo más profundo del mar para encontrarlo.
Porque Dios no está lejos de ti, Él está allí a tu lado. Es más, a través del Espíritu Santo, Él le ha placido hacer de ti morada permanente. Cuando te acuestas y cuando te levantas, Él está presente. Puedes acudir a su presencia en todo momento. Como dice su palabra en el libro del profeta Isaías 55:6, buscad a Dios mientras puede ser aliado y llamadle en tanto que está cercano. Ese es un texto que nos está diciendo, mientras Dios es inmanente y su inmanencia está sobre ti, está diciendo, mientras Dios está cercano a ti, búscalo. La omnipresencia llena de regocijo a todos aquellos que anhelan de Dios cada día. Me despierto a la madrugada, puedo saber que Dios está. Me despierto a la mañana, puedo saber que Dios está. Me acuesto en la noche, puedo saber que Dios está. Voy caminando por la calle, sé que Dios está. Voy conduciendo el vehículo, sé que Dios está. Estoy trabajando, sé que Dios está. Donde quiera te muevas, allí está la presencia de Dios. Y le clama, le invoca, le adoras y le alabas de todo tu corazón. Esto es muy refrescante, muy renovador, el saber que el Señor está cerca. No hay motivo para pensar que Él no puede perdonarte. Si Dios está cercano a todos los que le buscan con un corazón sincero, por lo tanto la esperanza de su gloria te cubre. Y la sangre de Jesucristo vertida en el Calvario es poderosa para perdonar todos tus pecados y reconciliarte con Dios. Aleluya. En el momento de la creación podemos observar también y podemos ver y apreciar la inmanencia divina del Todopoderoso. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 2 del libro de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer al Señor? Desordenada y vacía. ¿Cómo están muchos hogares y familias? Desordenados y vacíos. ¿Cómo siguen millones de personas lejos de Dios? Viviendo desordenados y vacíos. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay una forma extraordinaria que marca la inminencia y trascendencia de Dios en el verso 2. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué se movía el Espíritu de Dios? Una tierra desordenada y vacía, para demostrar Dios al mismo poder de las tinieblas, Satanás y sus séquitos de demonios y de ángeles caídos, que Dios sigue siendo Dios porque es trascendente y no hay alguien superior a Él. Aleluya. Eso me hace a mí confiar plenamente en Él. No hay otro superior a Él. Se movía sobre la faz de las aguas para ordenar todo aquello que estaba desordenado, para llenar todo aquello que estaba vacío. Y eso es lo que hemos experimentado todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Y cuantos el Señor Dios Todopoderoso llamare, ¿acaso no hemos sido testigos de que nuestra vida encadenada, oprimida, esclavizada por Satanás, los demonios, vacía y desordenada, fue ordenada y llena por la presencia literal de Dios mismo en nuestra vida? Por eso que la afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna y el ateísmo de estos días actuales. Él decidió crear el universo. Él decidió crear el universo. Y todo lo que Dios ha creado es maravilloso. Creó el mundo, creó la humanidad. Y como una expresión de su amor, creó lo que creó. Por lo tanto, en todo momento debes de evitar reducir la creación de Dios a términos meramente científicos o conclusiones humanas. La historia de la creación te enseña mucho acerca de que hay un Dios creador y también acerca del hombre mismo. Cuando Dios acondicionó este mundo, según lo que nos narra el libro de Génesis, podemos ver que claramente podemos ver que Dios hace morada con el hombre. Le place
dialogar con el hombre, con lo que Él ha creado. Dios no comenzó a existir juntamente con el hombre, Dios siempre existió. Dios no se hizo manifiesto porque creó al hombre, Dios siempre se hizo manifiesto en todo lo que Él había creado. Dios crea o Dios lo creó y surgió. La voluntad, la palabra de un creador infinitamente sabio. Por otra parte, leemos en las Escrituras y vemos cómo estaba la condición del alma antes de que Dios en su gracia comenzara a obrar en nuestra vida. ¿Cuál es la condición de tu alma? La condición de tu espíritu. La condición inclusive de tu cuerpo físico. La condición de tu mente. Diga conmigo, estaba desordenada. O estaba desordenado por completo y estaba vacío. No había nada bueno en mí que Dios pudiera probarlo. Pero Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue el hombre? Un ser viviente. ¿Qué es lo que tú recibes cuando eres ministrado por la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tú recibes? La vida. Pero es una vida que no se exhala o se pierde cuando parte esta tierra, sino una vida eterna. La vida, el valor del hombre y de la mujer provienen del Espíritu de Dios, de nadie más. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué rompe valores de prioridades? ¿Por qué colocas en prioridad las cosas superficiales de la vida que te rodean? Cuando tienes que colocar por delante, aleluya, la prioridad de que Dios es trascendente, está por encima de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu economía, de tu propia familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. O sea, lo que tienes que colocar a Dios es en primer lugar, porque es la esencia de lo que vas a vivir por la eternidad. Muchos se jactan de sus logros, de sus habilidades, como si ellos fueran los que originaran en su fuerza todo lo que está sucediendo en su derredor. La realidad es que el valor como persona no proviene de tus logros, iglesia, no proviene de tus logros en forma personal, sino del Dios que creó los cielos y la tierra. Él decide darte regalos que son misterios. Y Él decide operar milagrosamente en tu vida por pura gracia y amor y misericordia. Y de repente cuando piensas que está todo acabado y está todo perdido y ya no hay nadie quien pueda hacer nada por ti, es allí cuando Dios viene, interviene en su inmanencia, porque se hace cercano a ti y opera lo que nadie puede operar. Cuando lo diste por perdido, cuando gritaste al cielo que ya no podías más, cuando pensaste que todo estaba terminado, cuando viste alrededor tuyo y observaste en alrededor de tu vida y has observado que todo estaba siendo deteriorado, pero Dios te dice claramente: busca a Dios mientras puedes ser aliado y llamarle en tanto que está cercano. Porque Dios nos muestra la creación y su palabra nos revela la grandeza. Mira el salmo precioso, el Salmo 19. El verso número 3, donde vemos la trascendencia y la inmanencia gloriosa de Dios, y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya, claro que sí. Mira hacia los cielos, y eso que puedes ver limitadamente, pero los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída voz alguna para describir, dice el salmista, la grandeza del Dios del cielo. Hay varios aspectos aquí que podemos meditar. Cuando Dios se revela por medio de la naturaleza, puedes aprender sobre la clase de poder ilimitado que tiene Dios y la condición limitada que tenemos nosotros los humanos. Eso es lo primero que observas. Lo segundo, cuando Dios se revela por medio de la Escritura, aprendes acerca de su santidad y de la naturaleza pecaminosa del propio ser humano. Cuando sigues leyendo esta palabra y estos textos, cuando Dios mismo, o sea, Dios se revela por la naturaleza, por lo que Él ha creado. Dios se revela
por medio de las Escrituras. Pero también Dios se revela por medio de las experiencias diarias que tú y yo tenemos. Aprendes acerca de su bondad, de su misericordia y de su perdón que te libera de la culpa. Yo no sé cuántos de ustedes experimentan la presencia de Dios, o milagros de Dios, o maravillas del Señor, o dice, wow, esto solamente Dios lo puede hacer. Qué maravilla, esto solamente Dios lo puede hacer. Y creo que cada uno de nosotros tenemos una profunda y sublime, aleluya, connotación acerca de lo que implica el estar dependiendo de Él cada día. Los cielos son la evidencia más extraordinaria de su existencia, de su poder, de su amor, de su cuidado. Eso no apareció ahí por el Big Bang como los científicos intentan predecir, ni fue concerniente a una evolución que se fue perfeccionando y agrandando el cielo. Decir que el universo es el resultado de la casualidad es absurdo, porque su diseño, complejidad y orden señalan que siempre ha existido un creador divino. Cuando contempla la obra de Dios en la naturaleza, como estoy diciendo, y en los cielos, debes darle gracias por la maravillosa belleza y por la verdad que revela esos cielos y firmamento que Él ha creado. La naturaleza señala que su existencia, y la Biblia proclaman el plan redentivo de Dios a favor del hombre desde los principios de la creación. El testimonio de todo lo que Él ha creado, aleluya, te puede denotar que Él es un Dios santo, mientras el ser humano absorbe un estado de pecaminosidad y resiste a Dios, que es un Dios todopoderoso. Por esta razón, iglesia, la revelación general no puede convertir a los pecadores, pero los hace enormemente responsables. Y eso lo predicaba la pastora ayer en el ayuno. Hay un libre albedrío, hay una voluntad expresa del ser humano. Decido sí o no rendirme a Dios. Decido aceptar o no su voluntad. Decido caminar en sus propósitos sí o no. Dios no obliga a nadie. Y a pesar de toda esta gran manifestación de Dios que demuestra en las Escrituras, todavía los mortales siguen justificándose ante Dios como que fuera ello más importante que Dios mismo. Iglesia, la salvación viene solo mediante la revelación especial de aquel que murió en la cruz como el cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, según la palabra de Dios, que es aplicada a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca una vida, esta persona está plenamente convencida que solamente la sangre vertida en la cruz nos hace apto para reconciliarnos con Dios. Omnipresencia, omnisciencia divina, aleluya, que tantas maravillas de Dios. Mira el Salmo 139. Estos son varios textos bíblicos, pero no puedo dejar porque la propia palabra magnifica a Dios. Y cuando estoy leyendo la palabra y tú la estás escuchando, tú entras en una maravillosa revelación que procede de la propia palabra de Dios. El Salmo 139, verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Me examinas, me conoces. ¿Eso no es acaso más que suficiente para reconocer que Dios está por encima tuyo? Dios, oh Dios, me has conocido y me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y has conocido mi levantarme. Medita en este salmo. Si medita este salmo, a partir de salir por esa puerta va a ser diferente a la forma que tú actuabas hasta el presente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos, los has sabido. Aleluya.
Él sabe lo que estás pensando ahora mismo. El pastor no, la pastora no, el anciano no, los líderes no. Pero Dios está sabiendo lo que está pensando. Tus pensamientos lo está sabiendo. Porque Él desde lejos, en su omnisciencia divina y en su capacidad omnipresente, aleluya, Él puede saber desde lejos tus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Tú estás meditando en esto mientras te estoy leyendo? Sería bueno que lo grabes y lo pongas, aleluya, en la memoria de tu mente. Y dice que dice Dios, entonces pues, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Forma inmanente, cercano, próximo. Y sobre mí pusiste tu manto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? En otra versión dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y a dónde, aquí abajo dice también, y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, o sea, nada puede ocultarte. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de cada uno de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y dice Dios en pregunta, ¿no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Porque las cosas, dice Romanos, invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Iglesia amada, la naturaleza nos muestra que Él es un Dios de poder, de inteligencia, detalles extraordinarios que solamente están en la deidad de Dios, el orden, la belleza, el esplendor, la hermosura, la majestad, la gloria, la magnificencia misma.
Y cuando vemos toda esa realidad, aleluya, rodeado de la presencia de Dios, entonces es necesario que estemos impactados y estremecidos por su presencia. El pecado de Adán resultó una maldición sobre todo el orden natural. Pero Pablo dice esto. Pablo dice que la naturaleza misma espera con ansiedad su propia redención de los efectos del pecado. Por eso que podemos decir en esta mañana, en este mediodía, Dios es trascendente en el sentido que es Él el que está por encima de todo lo creado. Infinitamente por encima de todo lo humano y lo temporal. Así que no tengo por qué preocuparme. No tengo por qué preocuparme. El sentido de la trascendencia hace que yo entienda que Dios, aleluya, es real. Que a pesar de millones que han rechazado y siguen rechazando a Dios, hay también un pueblo que sigue cada vez confiando más en Dios. ¿Cómo pueden gente inteligente, que se dice ser inteligente y sabia, recurrir a los ídolos? Y sabe una cosa, la idolatría comienza cuando la gente rechaza lo que conoce acerca de Dios mismo. En lugar de buscar al Creador eterno, al sustentador de la vida, al dador de toda gracia y don perfecto, estas personas ven en sí mismas como el centro del universo y como Dios mismo. Y pronto inventan dioses que son proyecciones convenientes de sus propias ideas vagas y de sus propias ideas egoístas, llenas de ambición desenfrenada, y que no hay en ello, en ningún aspecto, el conocimiento del Creador. Pero este es el momento para que meditemos en esta palabra. Las personas hoy en día rechazan intencionalmente a Dios. Después inventan sus propias ideas de lo que Dios debe ser y hacer, y se inventan sus propias ideologías. Luego caen en toda clase de perversión, avaricia, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas, malicia y un consecuente estado de rebelión. Y por último llegan a rechazar y a odiar a Dios, incitando y animando a otros que hagan lo mismo. No nos vayamos muy lejos. Hoy en día se está planificando algo para tratar de que la gente no crea en Dios y que pueda realmente ser gente que abrace el ateísmo para siempre. Cuando se adora lo creado en lugar del Creador, es pecado. Se pierde de vista la identidad propia que cada uno de nosotros tenemos, como haber sido hechos por Dios y habido sido redimidos por Jesucristo. Los idólatras rechazan a Dios. Los agnósticos rechazan a Dios. El ateísmo rechaza a Dios. Se independizan de su presencia. Mi pregunta al final de este mensaje es: ¿a ti te parece que vivir sin Dios es vivir en libertad? ¿Qué piensas? ¿Qué contestas? ¿Qué respuesta está viendo a esto que te estoy diciendo y lo que estás escuchando? Puede llegar a pensar, ¿qué te parece? ¿Que vivir sin Dios es vivir en libertad? No hay peor esclavitud que ser esclavo del pecado. No hay peor esclavitud que ser, aleluya, esclavo de la indiferencia y la apatía contra Dios. Los humanos tienden a creer en mentiras, reafirman sus propios prejuicios y estilos de vidas llenas de egoísmo, de ambición y de codicia. Hoy más que nunca necesitamos conocer claramente cuáles son los fundamentos de tu creencia. Tienes que saber en quién has creído. Porque el pecado no solamente es negar a Dios, sino también negar la forma en que Él nos ha creado.
La humanidad está tan, pero tan cautiva por las cosas horizontales de la vida que han dejado de mirar hacia el cielo en forma vertical. Y termino este pasaje con esta reflexión. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Existían poderosos serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían el rostro, cuando se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados para siempre. ¿Qué es lo que nos refleja la experiencia del profeta Isaías delante de la presencia del trono de la majestad de Dios? Que Dios es un Dios que tiene poder para santificarte por completo. Sí, Dios tiene poder para santificarte por completo. Y cuando Él te santifica, no hay poder del diablo ni de los demonios que pueda tocarte, porque le perteneces a Él. Porque le perteneces a Él. Porque le perteneces a Él. A nadie más le pertenece sino solamente a Él. Hoy en día, iglesia, acércate al Señor más para oír. Acércate más para conocerle. Acércate más para tener una profunda experiencia con Él. ¿Sabes algo? El corazón tuyo, el corazón mío fue hecho por Dios, para Dios, y solo Dios puede llenarlo. Solo Dios puede llenarlo. Solo Dios, diga conmigo, puede llenarlo. Entonces decimos en esta mañana: gracias Dios, porque solo tú eres trascendente. Estás por encima de todo. Solo tú eres inminente, estás cerca y estás dentro de mí. Aleluya. Solo Dios mora en una perpetua eternidad. Todo lo demás está encerrado en un tiempo de principio y de fin. Solo Él puede decir con toda autoridad: yo soy. Solo Dios puede decir con toda autoridad: yo soy. Solo Dios puede decir con toda autoridad: yo soy. Quiero que te enamores de Dios. Las posesiones de la cual tanto intentas poseer o obtener, recuerda que van a pasar. Solo Dios permanece para siempre. Pon tu esperanza en Él y recuerda que Él nunca falla, porque solo Él es la roca fuerte de los siglos. No será conmovido cuantos en Él confían. Cuando tú te edificas sobre una roca inconmovible como es Dios y su presencia, no vas a ser conmovido. Ponte de pie, iglesia. Ahí está. Y dile: Señor, ayúdame a entender el propósito de tu voluntad. Enamórate de Dios. Ámale. Hay algunos que es difícil entender la revelación de la palabra y del mensaje. Hay tantos que aman al mundo entrañablemente. Aman el tener amistades
en el mundo que no conocen al Señor. Se sienten bien, aunque digan palabras obscenas, aunque digan palabras vulgares, aunque digan palabras que no tienen sentido, aunque blasfemen contra Dios. Hay personas que se sienten bien en tener una interrelación o una interacción con gente que no tiene temor de Dios. Ese temor no nos asusta, no nos da miedo, no nos hace correr, nos hace mantenernos serenos y en confianza. Nos hace saber, entender que el mundo pasará y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad, dijo el Señor de mi Padre, ese permanecerá para siempre. Deja que Dios se derrame sobre ti abundantemente. Míralo por encima de la adversidad, míralo por encima de todas las cosas, porque Él está por encima de tu problema, está por encima de tu enfermedad, está por encima de tu dolor, está por encima de todas las circunstancias que puedan afectar tu vida en el tiempo presente. No dejes que nadie robe el gozo de tu salvación. No dejes que nadie te entristezca por la situación. No dejes que nadie te pueda debilitar. Sino trata de asimilar lo que Dios está revelando a tu espíritu y tu alma. Y si no, cuando llegues a tu casa, en esta noche o en el día de mañana, dile al Señor, mientras estás leyendo y volviendo a repetir los pasajes bíblicos que he mencionado en esta mañana, el salmo que he mencionado, los salmos que he mencionado esta mañana, vuelve a leerlo. Y vas a experimentar cómo Dios va a ministrar en lo profundo de tu alma, tu espíritu. Iglesia, el Señor te está hablando. Él nos habla, Él nos ministra, Él desea lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para ti. Cierra tus ojos y quiero que por un instante hables con Dios. Habla con Él. Habla con Él. Quizás existen ciertos vacíos dentro de tu interior. Intentas de que algo de esos vacíos sea llenado por algo, pero solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Yo quiero que mientras le adoramos un momento antes de irnos de esta casa, mientras le adoramos un instante antes de irnos de esta casa, que podamos reflexionar en lo que Dios nos está hablando y nos está ministrando. Que podamos entender el mensaje de Dios y que podamos entender la revelación de su palabra. Que podamos permitir que el Espíritu se nos haga, aleluya, vida en nosotros. Y poder ser refrescado por la dulce presencia de Dios. Conforme el Señor lo ha prometido y conforme el Señor lo ha revelado. Ahí donde está, dile: Señor, yo necesito conocerte más profundamente. Quiero conocerte en una manera más personal. Quiero amar todo lo que proviene de ti. Quiero entender que, Señor, tú estás por encima de todo lo que me rodea. ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué llenarme de ansiedad y desesperación y angustia, tristeza, melancolía o tantas circunstancias adversas? Cuando Dios, he entendido y entiendo que tú estás por encima de todo lo que me rodea. Y yo clamo a ti, porque solo tú, oh Dios, puedes y tienes el poder para hacer un milagro. Un milagro en mi vida, en mi casa, en mi familia. Un milagro en aquellos que amo pero todavía no te han conocido. Un milagro en aquellos, Señor, que amo pero están lejos de ti.
Señor, ten misericordia. Recibe milagros. Recibe sanidad divina. Recibe el toque del Señor. Recibe el toque del Señor en este momento. Que el fuego de su presencia te cubra. Que la unción de su espíritu te llene. Que seas llevado a una mayor, profunda e inamovible confianza en Dios. Él es tu roca fuerte, iglesia. Él es tu roca fuerte. 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 Nada te puede conmover, nada te puede sacudir, nada te puede mover, porque Él es tu roca fuerte.